Un vídeo sobre conciencia que te ayude a mejorar tu vida y tu día a día. Te llevaré a un lugar en el que podrás ser libre. Libre porque sabrás en todo momento dónde estás. Si sabes dónde estás, siempre puedes elegir. Y se acabó el hacer las cosas de manera automática, que desaparece el miedo y porque solo queda la conciencia, el darse cuenta. Y ahí, si tú te das cuenta de dónde estás, solo tú, libremente, eliges qué quieres hacer. En el día a día tienes 3 estados de conciencia en los que puedes estar y está relacionado con 3 caminos que puedes seguir, es decir, puedes elegir. Uno de los caminos, que será el que más te cueste, imagínate pues un garabato de un niño o un garabato tuyo. Imagínate que coges el bolígrafo y de repente haces un garabato, pero todo desordenado, todo liado, todo súper enmarañado, por decirlo así. Bien, ese es el primer estado de conciencia y también es el primer camino. Quiere decir, aquí estás enredado, identificado con lo que está pasando. Imagínate que sientes ira, pues solo eres ira. No ves que tú estás sintiendo ira, ni siquiera te das cuenta, entras en un bucle. Imagínate con cosas más banales, que te quedas viendo una película o una serie que no te gusta y dices, pero ¿por qué no paré? Porque estás en el bucle, no eres consciente de la realidad, estás ahí como enmarañado, como sigues en automático, haces cosas en automático. Es como cuando dices, pero ¿por qué compré esto? ¿O por qué le dije esto a aquella persona? Si yo ni siquiera lo sentía. Ahí estás identificado con lo que está pasando. Es decir, no ves realmente la realidad, no eres consciente de las cosas y tampoco puedes elegir. Cuando estás en una relación que te absorbe, cuando estás en un sitio que cuando conseguiste verlo de fuera dices, pero ¿yo qué hacía ahí? Eso es el garabato ese. Estás enredado, no sabes, por decirlo así, quién es quién. Si estás sintiendo ira, ni siquiera sabes que la estás sintiendo, parece que solo eres ira, totalmente identificado. Ese es el primer estado de conciencia y es el primer camino. Vale. Y me dirás, vale, muy bien, muy bonito. ¿Cómo salgo de ahí? Vale. De aquí solo se sale escuchando mi voz, por ejemplo. De aquí solo se sale de una manera muy sencilla, que es dándose cuenta que estás aquí. Solo hace falta eso y no peleándose con la situación. Como me encanta poner ejemplos, les voy a recordar un experimento que hay con harina de maicena y agua, que es que de repente un sólido se puede convertir como sólido o como líquido. Si tú tocas esa mezcla metiendo el dedo con mucho cuidadito, puedes entrar. Y entonces sacarás los dedos para arriba y caerán como gotas. Pero si tú coges, cierras el puño y le das presión a la fuerza, no puedes entrar. El fluido se convertirá en una masa sólida y ni siquiera salpicará. Vale, pues eso es lo que pasa cuando tú pretendes salir a la fuerza de ese estado enredado de conciencia. No vas a poder salir nunca a la fuerza. Entonces, de este estado enredado de conciencia en el que vas en automático, en el que no eliges, en el que no eres libre, en el que tienes miedo, en el que eres un ser crítico que juzga a los demás, estás todo el tiempo como en un estado de tensión y ni siquiera lo sabes y lo tapas distrayéndote eternamente. De este estado de conciencia solo sales dándote cuenta. ¿Qué puedes hacer para darte cuenta? Pues para darte cuenta solo tienes que hacer algo tan fácil como hacerte preguntas de vez en cuando. Algo tan fácil como aceptar que eres ira. Sí, porque del caos no se sale como la maicena peleando con él. Del caos se sale diciendo, vale, soy ira, vale, soy odiosa, vale, soy crítica, vale. Y en el momento que dices vale de verdad, o sea, tienes que dar un pasito de nada, que es en el momento en que lo ves y dices, wow, qué caos. Lo ves como eso, un ovillo de lana enredado, como ese garabato enredado y dices, wow, soy caos. Vale. Clic. Ya saliste. Ya saliste. Y siempre hay algo que te hace clic.
Eso es lo que intento también hacer con mis historias en mi canal. En cada historia parto de energía baja a energía alta y hay un montón de pistas que te van a hacer clic. La libertad. Después podrás ser tú el que un día pues diga, pues voy a hacer caos un rato o no lo voy a hacer. Pero ya no te verás siendo un ser no pacífico sin control ninguno. Estar en bucle, estar en el primer estado de conciencia, te pones a opinar de todo, te pones a juzgar, a criticarlo, intentas clasificar todo. El mundo no está hecho solo por las palabras. Entonces, antes de las palabras hay algo, y esa es la comunicación más importante. La comunicación en la que ves un vídeo de un pingüino que lo tenían, pues lo salvaron de una red y cuando la que lo salvó lo va a echar al mar, el pingüino se da vuelta, la mira 400 veces, nadie habló. Y todo el mundo ve ese vídeo y siente una ternura increíble, si estás un poco despierto, claro. Entonces, eso, nos enseñaron a hablar con palabras, pero hay algo debajo que es mucho más importante que las palabras y tenemos que recordarlo. Por ejemplo, si yo te quiero un montón y te digo tonto, tonto no es lo mismo que si te lo dice alguien que te quiere llamar tonto de verdad, con un carácter despectivo. Entonces, no es la palabra, es lo que está debajo. Yo siempre digo que no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Cuando haces algo desde el que estás enredado, digamos que estás en desarmonía, ¿vale? Y cuando tú estás en desarmonía, o cuando otro ser humano está en desarmonía, nunca te lo tomes personal. Porque realmente tú ya no estás condenando, tú dices, wow, estoy en desarmonía, wow, soy odiosa, qué crítica y destructiva estoy. Y clic, sales en ese instante. Solo lo ves, no lo juzgas. Si olvidas el miedo, olvidas la culpa, solo sabes, vale, está en desarmonía, otro ser humano está en desarmonía, no es libre, no es él, no está decidiendo, está enredado. Solo ve una parte. Es muy difícil buscar una luz o preguntarse si una luz existe si nunca la viste. Por eso también es muy importante siempre hacerse preguntas. Tu realidad se ajusta a tus preguntas. Porque es eso, si estás en la cueva y nunca te preguntas si hay luz, nunca vas a encontrar luz porque no la estás buscando. Cada una de las palabras que digo son pistas que le ayudarán a cada persona diferente a hacer clic. Hay un montón de maneras de salir de aquí y cada palabra que resuena desde el amor te puede ayudar